Publicaciones Potencia Mundial de la Vida, le hacemos un reconocimiento a estas empresas que gracias a su desempeño han contribuido al desarrollo y crecimiento de Colombia. ¿Cómo valora usted que nosotros le hagamos este reconocimiento a este grupo tan importante para la economía? Pues es innegable que hay un grupo empresarial comprometido con el desarrollo de este país, más allá inclusive de lo que decíamos, unas miradas catastrofistas y de unas posiciones contrarias a un gobierno y que se ponen del lado de la economía y del desarrollo de la nación colombiana, y eso es fundamental. Hola a todos, nos encontramos en el Congreso de la República con la honorable senadora María José Pizarro del Pacto Histórico. Senadora, muchísimas gracias por concedernos este espacio. ¿Quiere contarles a la audiencia de Publicaciones Potencia Mundial de la Vida en qué comisiones ha trabajado? Bueno, yo he trabajado en estos 8 años en distintas comisiones. He estado en la comisión sexta, que es la que se encarga de infraestructura, cultura, educación, medios de comunicación, etcétera. Es como una comisión que tiene muchísimas carteras, la que más carteras tiene. He estado en la comisión de paz, he sido copresidenta de la comisión de paz. También he sido presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, y en este momento ya como senadora de la República hago parte de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales. Senadora, usted ya lleva muchos años no, pero ya tiene una experiencia como senadora de la República. ¿Qué tal fue ahorita como pacto histórico? ¿Y cuáles han sido las contribuciones más importantes que usted ha hecho como senadora en este partido? Bueno, ya son 7 años y medio como congresista, y en estos 7 años pues yo creo que son varias de las iniciativas que hemos sacado adelante, que han contribuido no solamente a fortalecer el pacto histórico, la voz, la representación en el Congreso de la República de nuestra colectividad, sino también pues obviamente, y lo más importante, en beneficio de la población, la gratuidad en la educación superior pública, que hoy los jóvenes de nuestro país no tengan que pagar matrícula para entrar a ninguna de las instituciones de educación superior públicas de nuestro país. Esto pues por supuesto beneficia a millones de estudiantes en Colombia, en las carreras técnicas, tecnológicas y por supuesto también en sus pregrados. La prórroga de la ley de víctimas es otra de las leyes más importantes porque beneficia a 9 millones de personas. Quiere decir que tenía una vigencia hasta el 2021 y logramos prorrogar su vigencia hasta el 2031. Eso implica que todos los mecanismos de reparación integral de las víctimas del conflicto armado pues tendrán, a pesar de las enormes dificultades, pues la posibilidad de materializarse en los años que nos quedan por delante. Y por supuesto hay una ley también que tenemos en nuestro corazón, que es una ley que sacamos adelante en este periodo junto con Nintia Asprilla, con David Racero, que es la que busca democratizar la línea de ascensos en la policía. Esto implica que cualquier patrullero de la policía pueda ascender hasta ser comandante general, y por supuesto esto se ha extendido también al ejército. Implica que además hay garantías para la educación superior. La gratuidad también aplica para los soldados y los policías que pueden estudiar en las universidades, que pueden formarse y que pueden pues conformar una cada vez más robusta, pero también más defensora, garante de los derechos humanos y garante de sus derechos constitucionales. Hay otras, por supuesto, como la reforma pensional, que aunque no es una ley de mi autoría, es de autoría del gobierno, pues yo era vicepresidenta y presidí la mayoría de sesiones para que se aprobara la reforma pensional, que hoy pues pende de un hilo, pero ya por causa de la Corte Constitucional, pero en el Senado de la República logramos sacarla adelante a lo largo de toda una serie de debates, horas y horas de discusión, y bueno, es una realidad que esperan nuestros adultos mayores. Senadora, todas las leyes que usted ha mencionado han sido muy importantes porque de una u otra forma le han ido transformando la realidad a estas minorías que fueron las que votaron por este proyecto político. Pero cuéntenos también qué proyectos de ley liderados por usted ve con mayor potencial de transformación social para Colombia a futuro. Pues como lo decía, la ley de gratuidad en la educación superior, la ley que
pues le dio un plazo distinto a la ley de víctimas, que prorrogó el plazo de la ley de víctimas, la ley de ascensos, la ley Aluna, que tiene significados importantes en términos simbólicos para las mujeres. Hoy todas las familias de este país pueden elegir entre ponerle primero el nombre del padre o también el apellido de la madre al menor recién nacido, y eso pues por supuesto va en línea con el reconocimiento de las labores de crianza, del cuidado de las mujeres en un país donde además la mayoría de nosotras somos madres cabeza de familia o madres solteras. Implica que hay, digamos, unas facilidades distintas para los trámites legales de mujeres que hoy están solas y tienen que andar pues detrás de los padres de sus hijos para poder hacer o lograr cualquier cosa cuando ellas son las que tienen la carga. Así que bueno, eso son de verdad varias iniciativas que sacamos adelante, inclusive siendo oposición, y que hoy pues quedan para la sociedad colombiana y para las nuevas generaciones como aportes importantísimos. Creo que la más importante es la de gratuidad en la educación superior. Para nosotras las mujeres de Colombia es muy importante tener figuras como usted que le dan voz a las necesidades de, como usted lo mencionó, madres cabezas de familia que están sacando adelante a sus hijos, solas tal vez. Pero también cuéntenos cómo visualiza su papel dentro del espacio parlamentario para no solamente darnos voz a nosotras las mujeres, sino para fortalecer la voz del pacto histórico. Pues bueno, lo más importante era que empezáramos a tener confianza como fuerza política en el liderazgo ejercido por las mujeres. Tenemos en nuestro país una tradición profundamente machista que muchas veces ha anulado las voces de las mujeres, que las ha relegado a espacios privados o pues digamos a espacios inclusive de no mucha visibilidad. El hecho de que mujeres que representan lo que cotidianamente vivimos las mujeres en Colombia lleguen a estos espacios de representación, que lo hagamos con suficiencia, que a lo largo de estos 7 años, en mi caso personal, yo haya sido reconocida siempre como una de las 5 mejores congresistas de este país. Cuando soy madre cabeza de familia, tuve dificultades para estudiar en la universidad, como la mayoría de madres en este país, cuando tuve que limpiar casas, cuidar niños. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotras para sacar adelante a nuestros hijos, finalmente logremos romper las barreras que socialmente nos han puesto para llegar a los espacios más altos de representación, incluso presidir el Senado de la República y la Cámara de Representantes, pues por supuesto abre las compuertas de la participación política de las mujeres, anima a las mujeres, les hace sentir que o más bien nos construye por lo menos una sensación de seguridad que la sociedad no nos ha dado en nosotras mismas y en nuestras propias capacidades. Y por supuesto en la voz del pacto histórico ha sido un trabajo de lealtad con un proyecto político, de enaltecer la labor parlamentaria, de defender con ahínco, con firmeza, con compromiso nuestras y nuestra ideología, nuestras posturas, nuestro modelo de país. Tuve que hacerlo como bancada de oposición, hoy como bancada de gobierno. Son 2 dinámicas completamente diferentes y bueno, este que será mi último periodo en el Congreso de la República, pues me voy con la satisfacción del trabajo bien hecho. Senadora, a lo largo del gobierno del cambio hemos visto cómo la articulación entre la empresa privada y el gobierno ha generado un desarrollo al país. ¿Cómo valora usted esta articulación? Bueno, hay aspectos muy importantes, sobre todo porque había la percepción e inclusive las afirmaciones un poco catastrofistas de sectores de la sociedad colombiana que decían con la llegada de un gobierno de izquierdas todas las empresas iban a salir del país, las que no se iban a destruir y íbamos a vivir casi que un derrumbe de la economía. Y todo lo contrario, nos pueden criticar por muchísimas cosas, por nuestras posturas ideológicas, inclusive por el mismo ejercicio de gobierno, pero hay algo por lo que no nos pueden criticar y es en términos económicos. La economía de Colombia ha sido sostenible, no solamente los grandes conglomerados económicos han tenido ganancias muy importantes, incluso superiores a lo que tenían en años pasados, cuando venimos además con el rezago y los efectos y las consecuencias de una pandemia que afectó la economía a nivel mundial.
y hemos logrado recuperar la economía, la inflación se ha mantenido de manera muy estable, incluso a la baja, el desempleo ha venido en descenso. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más empleos en Colombia, y esto implica que ha existido una relación y un manejo de la economía responsable que permite que, pues por supuesto, las empresas en nuestro país puedan inclusive imaginarse espacios de crecimiento, imaginarse espacios de consolidación e incluso la creación de nuevas empresas. Tenemos que, como en un segundo paso, trabajar muy fuertemente para fortalecer la pequeña, la mediana empresa, pero inclusive en estos campos lo que tenemos es un escenario de certidumbre económica y de tranquilidad para el desempeño, el crecimiento y la incorporación de las empresas privadas al modelo productivo de nuestro país con mucha más tranquilidad de lo que lo hemos tenido en otros momentos muy difíciles de la economía colombiana. Hay muchas empresas que han crecido en este gobierno. De hecho, se acabó con ese mito que existía de que si llegaba un gobierno de izquierda al poder, el empresario se iba a ir. Al contrario, han aumentado las vacantes, han aumentado el empleo, y son muchas empresas que se han acogido y que han también defendido este proyecto. También es por eso que nosotros, Publicaciones Potencia Mundial de la Vida, le hacemos un reconocimiento a estas empresas que gracias a su desempeño han contribuido al desarrollo y crecimiento de Colombia. ¿Cómo valora usted que nosotros le hagamos este reconocimiento a este grupo tan importante para la economía? Pues es innegable que hay un grupo empresarial comprometido con el desarrollo de este país, más allá inclusive de lo que decíamos, unas miradas catastrofistas y de unas posiciones contrarias a un gobierno y que se ponen del lado de la economía y del desarrollo de la nación colombiana, y eso es fundamental, fundamental. Hemos visto ejemplos muy positivos, por ejemplo, precisamente en México, donde en momentos muy difíciles de relaciones con los Estados Unidos, los empresarios se ponen al lado de su presidenta y por lo tanto se ponen, digamos, en función de proteger la economía mexicana. Eso es algo a lo que tenemos que llegar en Colombia. Sabemos que hay tensiones en términos ideológicos, esto pues por supuesto es normal de cualquier democracia, no lo tenemos que ver como un síntoma absolutamente digamos irracional, sino todo lo contrario. Es normal que exista la alternancia democrática, que lleguen unos, gobiernen, lleguen otros, gobiernen, y eso permite que la democracia en términos generales se mantenga. Ahora, dos ideas muy importantes a los empresarios que tienen una mirada de futuro y puesta en Colombia. ¿Cuál es mi posición y criterio en relación con lo que deberíamos en este momento en términos sociales estar planeando en Colombia? ¿Cómo podemos planear una Colombia para el año 2050? Y eso implica que tomemos decisiones en términos inclusive decenales. ¿Qué Colombia queremos y cuáles son en términos de infraestructura, de desarrollo económico y de modelo de país, lo que necesitamos para que Colombia pueda dar un paso cuantitativo en términos económicos y en consolidación de la democracia colombiana de cara al 2030? ¿Cuáles son las relaciones internacionales que debemos potenciar? Esto es importantísimo. Queremos una economía dependiente del mercado norteamericano, hoy en un mundo multipolar estamos planteándonos relaciones distintas con otras regiones del mundo, por ejemplo, Asia Oriental, África, la India, tenemos el Pacífico colombiano, tenemos la posibilidad de conectar el Pacífico con el Atlántico mediante proyectos de infraestructura que realmente permitan potenciar y consolidar el desarrollo empresarial de nuestro país. Yo creo que estas son reflexiones que tenemos que hacer, que nos permitirán ponernos en función de sacar adelante nuestro país, nuestra economía, de proyectarnos, de tener una mirada en el futuro, a veces no tanto una mirada en un pasado que ha sido un pasado tormentoso para la sociedad colombiana, y realmente desarrollar en materia económica, no solamente en términos ambientales, en términos sociales, en términos de la productividad, que es lo que podemos soñar para la nación colombiana del siglo XXI. Senadora María José, usted ha sido una de las defensoras más importantes de este proyecto político, ha sido una de las figuras como más destacadas. ¿Cómo cree usted que ha contribuido su labor para consolidar el proyecto del Pacto Histórico? Pues yo, como lo decía, he actuado con firmeza, pero también he tenido una posición dialogante cuando sé que tenemos que propiciar espacios de diálogo. Entiendo que este no es
un proyecto político aislado como una isla, sino que nuestro proyecto político con nuestra visión de país tiene que empezar a tejer relaciones con otros sectores de la sociedad colombiana con los que no hemos podido tejer relaciones. Yo creo que por primera vez en la vida nosotros estamos presentes en los grandes foros de debate, en los grandes encuentros gremiales, en discusiones alrededor de la economía, inclusive en términos financieros hemos logrado que la banca de nuestro país incorpore un término que para nosotros es fundamental, que son las economías populares. Esto solamente se hace mediante el diálogo, la conversación, sin vender y sin transar los ideales políticos, los principios del país que nosotros defendemos, sino entendiendo que podemos de alguna manera encontrar rumbos comunes en beneficio de la sociedad colombiana. Así que vuelvo y repito, con toda la firmeza, con todo el coraje, cuando hay que tenerlo, alzando la voz cuando hay que alzar la voz, pero también estableciendo puentes de comunicación con sectores democráticos de este país que sueñan y que construyen una Colombia distinta, una Colombia a la altura de nuestros sueños. Usted acaba de decir algo muy bonito, y es que en Colombia hay que tejer puentes. Digamos, somos un país que ha estado años, décadas en guerra, y siempre nos enseñaron es como a ser diferentes, que ser diferente era un problema, cuando siempre se construye es a través de la diferencia. ¿Qué mensaje le enviaría usted a Colombia sobre el compromiso del pacto histórico con el país? Yo lo he dicho en distintos espacios, la discusión central en la que estamos, más allá de nuestras posiciones políticas, es sobre el modelo de país que defendemos cada uno. Nosotros defendemos un modelo de desarrollo solidario y un modelo de desarrollo ambiental. Hay, por supuesto, otros que defienden un modelo capitalista, inclusive algunos que defienden un modelo neoliberal. Y esa es la discusión real que tenemos que dar. Más allá de si somos de izquierda, de derecha, ¿cuál es el modelo que nosotros defendemos? Cuando hablamos de un modelo de desarrollo, implica poder superar la desigualdad, implica poder construir garantías sociales para la gente, implica poder defender en términos de lo que implica el propio desarrollo de Colombia, espacios ambientales y nuestra propia diversidad como una riqueza para el desarrollo de otros sectores económicos. Hemos hablado de transitar de un modelo extractivista a un modelo productivo, lo hemos demostrado con éxito que se podía. Hay sectores de la economía que han crecido y que hoy son motor de la economía, como el sector agroindustrial, como el sector del turismo, como los sectores del arte y la cultura, asociados al arte y la cultura. Todos estos sectores hoy son motores de la economía, e incluso el turismo hoy supera en términos de producción y de productividad económica a la producción de carbón, que tiene una vigencia hasta el 2030. Hasta el 2030 vamos a tener carbón, y por lo tanto, cuando estamos hablando de fuentes que no son renovables, tenemos que empezar a encaminar a la sociedad colombiana, la industria y el desarrollo económico del país por unos senderos completamente diferentes, y eso lo hemos demostrado. Así que demos el debate en relación con lo que realmente nos puede permitir espacios de conversación. Nosotros, vuelvo y repito, defendemos un modelo que es un modelo de desarrollo solidario frente, pues por supuesto, a otros modelos, y tendremos que dar una conversación, porque en pleno siglo XXI, cuando estamos viendo la caída del neoliberalismo, cuando el capitalismo mismo empieza a ser cuestionado en términos de lo que ha supuesto para contingentes enormes de la humanidad, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? Nosotros hemos elegido el camino de la solidaridad, de un modelo de desarrollo productivo y de un modelo de desarrollo empático con el ser humano y empático con el ambiente. Senadora María José, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos un poco más de su trabajo. Le deseamos muchísimo éxito en este periodo, en lo que queda del periodo, y la queremos ver allá, en el poder más adelante. Ya veremos, claro que sí, aquí seguiremos trabajando, y muchas gracias por el espacio. A ustedes, como siempre, somos un espacio abierto para la conversación.